momento. Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al canal de Centro Sefarad de Israel. Como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid. Estamos en los primeros días todavía del año, del 5.784, así que quiero seguir felicitándoles, deseándoles un año como hoy, poético y lleno de muchas alusiones, de memoria y de un trabajo que tenga capacidad de futuro, como este que presentamos hoy, que es un libro que se llama Pangea, que es un libro en el que se ha trabajado durante mucho tiempo. Hemos querido presentarlo también en otras ocasiones porque nos parece que tiene varias influencias y que es un libro que va a interesarles mucho. Tenemos con nosotros a Jorge Girbau Bustos. Él es poeta y es quien ha escrito este libro, Pangea, que lleva un prólogo de Miguel Ángel Curiel. Así que, y también un epílogo de Ana Jarque. Está publicado en Amargor, es una editorial que hace siempre un esfuerzo editorial muy importante, y quiero agradecer a Jorge el esfuerzo de estar ahí con nosotros. Además, Jorge tiene un trabajo también que hace de entrevistas en su canal de YouTube, así que también les invito a seguirlo para que puedan continuar con los diálogos que él establece con otros poetas. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Muchas gracias, Esther. Para mí es un verdadero placer. Cuéntanos, háblanos de Pangea, de esta idea de un mundo en el que incorporas también las influencias con Sefarad, que inicias con la palabra éxodo, que tiene un peso enorme. Pues te cuento. Pangea, como tú sabrás, es en términos de la unión de dos continentes antes de separarse. Me he basado también en diferentes creencias, religiones, culturas, para hacer un recorrido espiritual y poético sobre esta unión que pienso que estamos separados, que estos últimos años nos han separado en mentalidad, en espiritualidad y en convivir. En el caso de los sefardí, me he basado para construir este poemario en vuestra melancolía. Vosotros, en la comunidad vuestra, en 1492 fuisteis expulsados de este país. Y eso produce una melancolía que posiblemente yo, teniéndola muy presente, la he utilizado para construir este libro que es poético y melancólico a la vez. Miguel Ángel Curiel dice que mis poemas pueden curar a la sociedad. Eso es mucho decir, pero me parece que dio con ese... Sí, es interesante porque dice que Jorge Girbau Bustos establece en su escritura poética esa necesidad, la de curar con sus poemas. Él no lo sabe, pero es ahí a donde se dirige su poética, el grueso de sus poemas, lo que él ha denominado Pangea. A mí me parece pues, que es una presentación muy interesante. Hay aquí unos primeros versos que a mí me gustaría leer, que dice así: el destino de los hombres, la conjura del silencio, solo Pangea. Los hombres descalzos entre piedras y política, y cuando amanece, los de derechas tienen miedo a una dictadura de rojos y los de izquierdas temen a una dictadura militar. Pangea para un mundo en discordia, Pangea para los distintos vocabularios
Pangea para los hombres. Da la sensación de que es como la vuelta al primer hombre, ¿no? Y la primera mujer, donde están ahí todos, varón y hembra, él los creó, ¿no? Y ahí, a partir de ahí viene la separación. Me parece una imagen muy potente y muy interesante. Y es la unión de la raza humana, pero a la vez basándome en muchos criterios, en muchos libros religiosos, en muchos libros espirituales y en la sociedad de ahora. Pues cuéntanos también un poco la composición del libro, cuáles son sus partes y cómo lo has concebido. Sí, Pangea tiene 5 partes, voy a mirar. 5 partes, sí. Enséñanos la portada para que la podamos ver bien. Sí, la portada es de mi padre. ¿Es de? Mi padre. Trata de unos hombres que esperan en su melancolía, en su agonía, esperando a esa unión del ser humano otra vez que, como he dicho antes, nos hemos separado en estos últimos años. Y la composición del libro trata de diversos capítulos que los voy a explicar. Pausa. Es como un recorrido a mi interior. Son poemas íntimos, son poemas espirituales, son poemas, digamos, que para entrar en el libro, para conocer al poeta. Fragmentación es como si la tierra se separase y en esa separación yo la trato de unir, dando vida pues a poemas de retratos de gente que conozco, de gente que está conmigo y de gente importante en mi vida. Tacto es lo que llamamos el cariño a la carne, el cariño al propio cariño, más basándose en el amor. Semilla es la semilla que trata de resurgir, de vivir, la semilla que nace. Erosión trata de la muerte en sí, de problemas que no se pueden solucionar o que tienen difícil solución o algo así. Y solsticio es el renacer del hombre, el volver a la Pangea inicial. Es una carretera que empieza y termina en el mismo sitio. ¿Tú crees que es posible? ¿Hay alguna esperanza para eso? ¿El poema da la esperanza? Pues que el poema de la esperanza, no, yo no creo que los poemas den esperanza, pero los poemas pueden, digamos, trascender en el ser humano. La poesía es para trascender, no para dar esperanza. La poesía, según mi creencia, sirve para el resultado final de esa esperanza. Es la parte final de la literatura en sí, la parte final de la vida. No me refiero a la parte final como si fuese la muerte, me refiero a la parte final del camino en sí. Tienes aquí también una cita de un poeta que a mí me resulta muy interesante, Blas de Otero. Besas como si fueses a comerme, besas, besos de mar a destelladas. Blas de Otero, un poeta además con una vida intensa y con muchas historias que perduraron, ¿no?, después de su vida. Tienes aquí Penumbra, dedicado a Ana, y dices, antes del antes, cuando la luz estaba en otra carta astral, dormíamos a 1 milímetro.
Despacio se ilumina la noche y tu espalda se agita porque todavía sigues edificando latidos. Ventana, luz, cuerpo, espejo. Fragancia sobre tu cama, porque soy descubridor de una isla en el océano de tu vientre. Penumbra enamorada, penumbra que nace y muere, dejando solo tu invisible aliento. El cuadro tiene forma de arco iris y medio pintar, porque el artista todavía no ha jugado con tus pies. Ventana, luz, cuerpo, espejo. El torso quiere su futuro, dentro del viaje. Penumbra de líricas confundidos de negro y oigo cómo se acerca la luz. El poema sigue y veo que además hay también esos poemas amorosos, ¿no? ¿Puedes decir que Pangea también habla de la relación entre hombres, mujeres, hombres, mujeres, entre la pareja como unidad que también tiende a esa separación? Que también Vamos por el principio. el cuerpo de penumbra se incorpora en el folio que renació, empieza la tragedia, amanece. En ese amanecer de la separación. Vamos por el principio. La cita de Bras de Otero, me he basado en este capítulo, he puesto una cita de Bras de Otero amorosa, cosa que Bras de Otero para citas amorosas no es un poeta que escribía al amor en sí. Pido la paz y la palabra, he dicho, océano Pacífico y esas cosas. Y aparte que lo tengo cerca, Bras de Otero es de Bilbao. Pues digamos que he cogido esa cita de Bras de Otero, poética, amorosa, para acercarme un poco a la realidad social. Tú has leído Trozos de Penumbra. Penumbra es un poema que tiene doble cara. Una es la amorosa, religiosa, espiritual en sí, y la otra es la crítica social que existen en casi todos mis poemas. Penumbra quiero decir que, basándome en una relación espiritual, romántica, amorosa, que aún puede amanecer y empezar la tragedia, porque cuando amanece todo cambia, los ojos se abren, vemos la realidad, vemos el día a día, y eso da una especie de contacto visual con el mundo. Es como el momento de madurar, de ver la realidad, de chocarte con lo que tienes, con lo que eres y con lo que puedes llegar a sentir. Me parece muy interesante lo que estás señalando. Entonces, por ejemplo, en Manos Entrelazadas, que continúas y hablas de la parte espiritual. Cuando hablas de lo espiritual, ¿te refieres a un diálogo con lo trascendente? Es así como lo puedo entender, ¿no? Manos Entrelazadas, por ejemplo, quiere decir una anécdota que me contaron una amiga muy querida, que tiene una hija pequeña y el hecho de empezar con una relación o de continuar con su vida con una hija pequeña, pues ella me decía que se entrelazaban las manos a escondidas para que no viese su hija, para que no desviese su hija. Esto me hizo pensar y escribí Manos Entrelazadas no por la anécdota en sí, sino por el pudor que tenemos a que los demás sepan de nuestra vida privada. Eso es algo que tenemos que vencer, porque todos tenemos una vida. Y puede que, perdona que me ría, yo soy así, y puede que
esa vida adentrada en casa la guardamos con una llave para que nadie sepa lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero a la vez nos estamos escondiendo del mundo. ¿Para qué? Para el simple hecho de defendernos. El hecho de juntar las manos por debajo de la mesa para que no les viese su hija, la hija de ella, pues me dio pie a narrar este hecho para trasladando a un sentido más problemático, más íntimo nuestro. No digo que nos libremos de nuestra intimidad, digo que seamos un poco más abiertos a la sociedad. ¿Cuáles son esas influencias? Porque estás hablando de la vida como también de la propia experiencia, ¿no? ¿Cuáles son esas influencias que han marcado tu vida y además que puedan estar desarrollándose por debajo, ¿no? De esa marea, de esa Pangea unida de la que estás hablando. Mis influencias siempre son los clásicos, pero yo al cumplir 2 años he adquirido mi propia voz, mi propia experiencia, mi propia manera de ver las cosas. Y a partir de ahí, pues esa manera de ver las cosas la he trasladado a 2 poemas. Ya no sé si tendría alguna influencia poética o no. Lo desconozco. Igual sí, me gusta mucho Lorca, Bécquer, Cernuda, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Inés de la Cruz, que si no me matan, y compañía. He leído mucha poesía. Ya no leo poesía porque me da pereza. Bueno, no leo poesía. Vamos a ver. Yo me refería no solo a esas influencias literarias, ¿no? Que están en la base de cualquier escritor. Me refiero también a las vitales, aquellas que son nucleares y que impulsan luego el deseo de contar, de hablar, de escribir. Puede ser que las influencias vitales, espirituales y todo esto sea como vivo mi día a día, lo que siento, lo que no siento, etcétera. Eso me hace sentir de una manera original. Yo intento no copiar a nadie en cómo soy, cómo dejo de ser. Intento ser original, pero la originalidad, ¿dónde está? ¿Dónde radica la originalidad? Es la pregunta que me hago siempre. Porque yo me acuesto cada día, me levanto cada día y digo, voy a ser original, pero ¿original en qué? En qué hay que vivir, hay que sentir. Por ahora eres original en la camisa. Yo creo que Gracias. A veces indaga en la propia vida y ve que hay momentos claves, ¿no? Yo he vuelto mucho a mi infancia, por ejemplo, en el momento en el que estoy en un coche y mi padre está dejando Marruecos. Pero hay otros momentos claves, personajes que he conocido. Por ejemplo, uno de ellos, hijo de Blas de Otero, un hijo adoptivo de Blas de Otero, que fue un personaje también clave, ¿no? En mi visión de ciertos aspectos, en mi experiencia. Y luego te das cuenta que están allí en una mina que vas sacando, de donde sacas luego toda esa inspiración. Ahí es donde se radicaba mi pregunta, ¿no? ¿Dónde estaban esos elementos en esas cuevas que uno tiene? Pues te diré, yo vengo de una familia de artistas plásticos. Igual las influencias que tengo desde pequeño son las obras de arte, la gente que he conocido, las estructuras, el vacío, etcétera. El vacío para mí es muy importante.
Es muy importante porque el vacío sirve para crear una escultura como una pintura, pero a la vez sirve para crear mi propia vida dentro de ese vacío. Pienso que cada poeta tiene su vacío, su forma, y hay que tener la voluntad. No voy a ser mal educado y decir otra palabra. La voluntad de entrar en ese vacío. Me parece interesante porque para crear es verdad que incluso bíblicamente, ¿no?, se habla del vacío. Y a partir de allí, ¿no? Además hay toda una filosofía casi mística acerca del vacío. Dices también otra cita de Santiago Ramón y Cajal: no tienes enemigos. ¿Es que jamás dijiste la verdad o jamás amaste la justicia? Sí, es una cita muy importante porque en esa cita Santiago Ramón y Cajal no era escritor, no era poeta, pero es una persona muy importante para la sociedad que tenemos ahora, que une a la ciencia con la literatura, con la vida en general. Una persona que no tenga enemigos, que no tenga amigos, que no haya metido la pata nunca, que sea perfecto o que se haga el perfecto, esa persona o bien intenta ocultar algo o bien nunca ha vivido y se va a morir pues en la nada. Existe ahora el hecho de que la sociedad trata de copiarse los unos a los otros a los unos, y no son originales en nada. El hecho de no ser original en nada, pues es un auténtico desastre, porque ¿dónde va a parar nuestra sociedad? ¿Dónde vamos a parar tú y yo como poetas? Si todos copiamos a los unos a los otros y no buscamos la originalidad. Tú me decías antes mi camisa, pero tengo más ropa en casa. Podía haberme puesto una camisa elegante, una americana, e ir de proletariado por el mundo, pero no, he decidido estar contigo con esta camisa de playa y hablar contigo con esta camisa de playa. Me parece, no, me gusta, a mí me gusta, es alegre. Y como no estamos poniendo imágenes, al menos le damos color. Estoy ahora ya con el epílogo de Ana Harker. Y me parece, ¿por qué elegiste a Ana, por ejemplo, para este epílogo, ¿no?, que te está acompañando? Ana Harker es una buena amiga, es muy amiga mía y nos entendemos poéticamente. Poéticamente nos hemos unido. Y yo le pedí a Ana que me hiciese el epílogo porque sabía que Ana iba a entender el libro tal como se plantea. Igual que le pedí a Miguel Ángel Curiel que me hiciese el prólogo porque Miguel Ángel Curiel y yo tenemos una conexión poética muy fuerte. Y a veces sabemos lo que piensa cada uno sin necesidad de decirlo. Y sabía que iba a entender perfectamente lo que era este libro. Tanto el prólogo como el epílogo dan sentido al libro. Y dan sentido a lo que quiere decir el libro. Un libro de poesía, es importante que lo diga aquí, no es solo un libro de poesía, sino es un libro donde hay un nudo, una presentación, un nudo y un desenlace. Mucha gente cree que los libros de poesía se construyen con
poniendo poemas a tutiplén, como si fuese una antología poética. Y no, un libro de poesía, tú lo sabrás, tiene una presentación, un nudo y un desenlace. Solo que la presentación, nudo y desenlace no radica en lo físico, sino radica más en lo espiritual. Y es importante que la gente comprenda ya de una vez que un libro de poesía no es poner poemas a tutiplén, como diciendo este poema me gusta, y el otro me gusta, y el otro me gusta, qué bien, qué libro más bonito me ha quedado. Si no hay un nudo, una conexión que lleve de poema a poema, de relato a relato, en la carretera que te he dicho antes, pues no es un libro de poesía ni es nada, es una encuadernación de poesía. Me gustaría leer esto que dice Ana, que está en el epílogo. Dice así: el triunfo de la semilla y no de la siembra ni de las manos que recogieron el fruto. Recuerdo en este preciso instante estas palabras de Irene Nemirovsky. Ante determinados hechos de tu vida, ¿no piensas en el instante en el que nacieron, en el germen del que surgieron? No sé cómo decirlo. Imagina un campo en el momento de la siembra, todo lo que contiene un grano de trigo, las cosechas futuras. Bueno, pues en la vida ocurre exactamente igual. Somos las semillas que ha olvidado su existencia humilde e insignificante. Nos convertimos en una torre desde la que juzgamos la experiencia del mar y en el que nos da miedo meternos. Pero elegimos mojarnos, aunque sospechamos que no seremos recordados por nada, que no hay mérito alguno en nuestros pasos. A mí me gusta, ¿no?, este final de Ana, porque luego dices, nacemos sin nada, ya llueve, exclama Jorge, el agua se lleva el vinagre que recorrió las calles y nuestra estirpe, el miedo en el que el sueño y el amor no sean más que palabras sinónimas que configuran la paradoja inexorable de la vida. No hay respuestas posibles, no podemos llenar este vacío de otra cosa que no sea de lluvia. La verdad que es muy bonito epílogo, que recoge esa idea tuya del vacío también y de cómo esa lluvia, ¿no?, viene a reforzar la semilla, que en el fondo la palabra para mí es eso, semilla también, porque es un fruto contenido en algo que va a ser y que puede ser y que germina. Así que de verdad, muchísimas gracias por este libro. Y para terminar, me gustaría, si pudieras, porque llega el tiempo y sé que nos has concedido un tiempo entre varias cosas que tienes que terminar, que nos leyeras 2 poemas que puedas seleccionar tú. Vale. Los ausentes. 100 años de vivir, mientras una guitarra roza de agonía, ausentes de su extinción. La chica enamorada de las guitarras tenía el alma de flujo, los desperdicios de hombres que nunca están allí. Es cierto que conoció a 1 o 2 guitarristas, pero tenía sueño cerca del romance. Ausentes de nuestros negros, las lágrimas se deslizan por las monedas de esta tierra. La chica otra vez se enamoró de una guitarra y cuando el bombeo se ocultó, ella volvió a estar ausente, confusa en la oscuridad, ausente cuando las noches eran de pañuelos llenos de humo y con 1000 problemas. Para amar al odio, para odiar las intimidades, ausentes de los muertos, la chica seguía en paz, entre tumbas que no amanecen. Los ausentes de la palabra, los ausentes de los abrazos, la chica enamorada de las guitarras. Y otro más fuerte, lo tengo que decir, hay un problema, digamos, muy grande y desconocido
que no soy yo para contarlo ahora mismo, pero me enteré de esta injusticia que se hace en las casas de acogida. Y yo escribí este poema y con este poema voy a tener que plantear una injusticia que no se conoce aún. Este poema lo dice muy claro. La crueldad de acogida se llama. En la crueldad de acogida hay niños que no tienen consuelo. Hay niños que caminan como autómatas esperando desaparecer. No me sueltes la mano. En la crueldad de acogida miran a un techo sin pájaros. Los diablos caminan mientras hay bebés que lloran buscando solo a su madre. Pero en la crueldad de acogida no hay soledad para el amor. Desigualdad, porque nada más nacen rezan para morir. No me sueltes la mano. Todavía hay lobos reencarnándose en la noche, lobos que esperan mientras los lamentos están encendidos. La muerte es muerte. No me sueltes la mano. En la crueldad de acogida hay tocas caminando por las habitaciones. Abren mujeres cotillas antes de dormir. Ellas morirán. No vais a estar ahí siempre, porque vuestro marido os condena a estar en otra crueldad de acogida. Mamá, no me sueltes la mano. Muchísimas gracias, Jorge Guirbau. Gustos por este encuentro, por esta lectura y por estar allí con nosotros. Y felicidades por el libro. Si quieres, enséñanos de nuevo la portada, ¿dónde lo pueden encontrar? Pues de momento en la editorial Amargor, en ferias y demás. Y la portada es esta. La solapa. Y luego pues conviene acercar la poesía a la sociedad, sea el libro que sea el autor que sea. Y no es porque sea mi libro, conviene leer poesía. Pues muchísimas gracias por esta lectura, Jorge. Gracias a ti. Un beso.